Buenos días, hermanos. Este día que vamos a estar dando el mensaje para el domingo en la mañana, siguiendo con un estudio que comenzamos la semana pasada. Invito a que tomen sus Biblias en el libro de 1 de Timoteo capítulo 1, que vamos a usar como texto. Y comencemos también con un momento de oración. Bendito Padre, te damos gracias nuevamente por el privilegio de dirigirnos a ti, sabiendo que tú nos escuchas. Y también pedimos, Señor, por la situación actual del país, cada persona, que nosotros podamos tener victoria y también que tú puedas ser glorificado entre tu pueblo. Gracias, Padre, por el mensaje que tú nos das para nuestros corazones hoy día y todo esto pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya estamos acercándonos al mes de septiembre, faltando unos días, y sabemos que cuando estamos en Chile y hablamos de septiembre, la primera cosa que llega a la mente es el 18. Ahora, nadie sabe todavía cómo va a ser el 18 de este año, va a ser un poco diferente, pero 18 siempre ha sido como motivo de alegría, ¿cierto? Hay mucho tiqui-tiqui y todo, cosas así. Y resulta que carne, música y todo tipo de amistades, amigos juntos, conversando y todo. Y si 18 no fuese suficiente, también tenemos el 19. Yo me acuerdo que estábamos allá en la cuarta región, en la Serena de Coquimbo, también había la Pampilla, que es el día 20, entonces 18, 19, 20, y además que siempre le da un poquito más al 17 y la mitad del día ya estamos ya pensando. Y ya creo un día de recuperación del día después, así que 3, 4, 5 días corrido de alegría. Ahora, se nota aún hoy día, se meten el Sodimac o se va al Jumbo, al Líder, Unimark, de los supermercados también, todos los colores, todo está vendiendo parrillas, etc. Entonces, alegría es lo que se relaciona normalmente con el mes de septiembre. Ahora, pero hoy en día hay otra cosa que también puede traer la felicidad. De nuevo, ya están dejando que los niños salgan de sus hogares por 1, 2, 3 veces en la semana. Así que yo tengo la ventaja de una ventana que está mirando hacia la playa y resulta que ya los días en la tarde hay como 4 a 6, se ve como llena la tierra, llena la playa, llena lugares. Y niños felices, se nota en la cara, aunque tenga esa mascarilla, no importa, se nota en sus gestos, en su vida, etc. Los niños son felices, a fin, saliendo de la casa, pueden correr, no hay restricciones y corre el aire libre, todo esto. Así que, hermano, ¿qué es lo que te hace a ti feliz ahora? Puede ser que algunos van a decir que lo que me haría feliz ahora es salir de cuarentena. Otros va a decir otra cosa, pero lo que es mi debilidad para felicidad, voy a ser honesto ahora, mi debilidad de felicidad son mis hijos. Siempre quiero ver a mis hijos bien. Cuando veo a mis hijos felices, yo soy feliz. Entonces, cuando cada uno de mis hijos se casó, era un motivo de alegría, de felicidad. Ahora mi hija Heidi consiguió una casa propia con su marido en Missouri. Y eso me da mucha felicidad, ver a mi hija feliz en las cosas que está haciendo. Ahora mi hijo Derek ya recién consiguió un trabajo nuevo allá en Estados Unidos, así que él fue por allá, está con su hermano por el momento. Y resulta que si yo estoy mirando a él, si él está feliz, yo estoy feliz. Ahora, nosotros comenzamos la semana pasada tocando el tema de que tenemos un Dios feliz. Hemos hablado de que muchas veces enfocamos en otros atributos de Dios. Lo más importante obviamente es su santidad, pero también su amor, su compasión, su sabiduría, su providencia. Todo eso son atributos importantes. Pero ¿por qué olvidamos del gozo o decir la felicidad de nuestro Dios? Vimos la semana pasada que lo que Dios quiere hacer, Dios lo hace. Nadie puede frustrar el plan de Dios, y cuando sus deseos son cumplidos, produce felicidad. Pero hoy día quiero seguir con la misma idea de los mensajes y hablando de Dios feliz. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que hace Dios feliz? Es decir, ¿qué es el objeto de su felicidad?
Y voy a leer ese versículo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito a que a mí me ha sido encomendado. Yo quiero usar este adjetivo que está usando, el evangelio de Dios bendito. La palabra bendito en griego, makareos o makaríos. Esa palabra en griego significa dichoso, feliz. Está hablando sobre lo que le hace una alegría, lo que le hace sentir bien. Entonces, nosotros, según el evangelio de nuestro Dios feliz, y es lo que vamos a hablar hoy día. Y repito un refrán que yo aprendí. Había un libro que fue escrito por un hombre que se llamaba Henry Scougal, y Henry Scougal en su librito dijo esta frase: el valor y excelencia de un alma se mide por el objeto e intensidad de su amor o deseo. Repito, un poco largo. El valor y excelencia de un alma se mide por el objeto e intensidad de su amor o deseo. Entonces, ¿qué es lo que le da a Dios? ¿Qué es el deseo de su alma? El objeto de su amor. Y la respuesta es, también está en su Hijo. Entonces, en Mateo capítulo 3 y versículo 17, en el bautismo de Jesús, aquí ellos escucharon la voz del cielo que decía: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otra palabra, mi amado Hijo que me da felicidad. Y después también no solamente Dios tiene amor hacia su Hijo, le hace feliz a Dios, también cuando lo demás ama a su Hijo, esto también le da felicidad. Entonces él quiere que toda la gente ama a su Hijo. Yo aprendí ese dicho, papachocho. No sé si estoy con el acento correcto o no, pero papachocho es decir que alguien tuvo un hijo que nació y salió una sonrisa grande y diciendo: ah, mire mi hijo, ah, mi heredero. Alguien dice: ah, papachocho. Pero no solamente es un nacimiento, a lo largo de su vida, cada vez que el padre vea a su hijo en algo muy especial, entonces ya empieza a sentir un orgullo por sus hijos. Entonces, un papachocho. Entonces, por ejemplo, cuando yo he escuchado cumplidos de mis hijos, me acuerdo que Derek trabajaba por una empresario de la iglesia de donde yo salí, y cada vez yo volví de Chile a hablar con la iglesia, el jefe, el dueño de esa empresa se acercó a mí y dijo: estoy tan feliz con su hijo, él es un buen trabajador, nunca me ha dado ningún problema, etc. ¿Y cómo me siento? Me sentía súper feliz. También cuando mi hijo Dustin estaba trabajando por una iglesia antes de venir a Chile, también cada vez que estoy volviendo, estoy hablando con el pastor y dice: oh, estoy tan contento con su hijo, es buen hermano, la gente le encanta estar con él, enseña la Biblia a los de la tercera edad allá, y siempre me estaba dando muchos cumplidos. Entonces, ¿cómo me siento como papá escuchar a alguien que está apreciando a mis hijos? Me hace también sentir feliz. Así que cuando Cristo subió al monte de transfiguración con los 3 discípulos, entonces de nuevo Mateo 17, versículo 5 dice: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Pedro repitió lo mismo en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17, hablando de ese momento, la voz del cielo. No muchas veces se escucha una voz del cielo para un grupo de personas, pero aquí hay 2 veces, uno en el bautismo de Jesús y otro en el monte de transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien me da el placer. Y después dice: oíd a Él. Es decir, que Él debe ser el enfoque de su atención. Ahora, como mi señora cuando habla con sus nueras,
cada vez que escucho a mi señora hablando con una nuera, o las tres esposas de mis tres hijos varones, yo creo que lo mismo dice al yerno también. Por favor, ama a mi hijo, ama a mi hijo. Entonces, ella no dio ninguna otra instrucción, solamente por favor, ama a mi hijo. Yo creo que Dios diría lo mismo a nosotros, por favor, ama a mi hijo. Él es el objeto del deseo de Dios y debe ser el objeto de nosotros también. Ahora, ¿en qué en particular, voy a mencionar tres cosas en particular que Dios ama en su Hijo? Dios ama todo su Hijo, todo, ¿no? Porque Cristo es Dios y es perfecto también. Pero voy a mencionar tres, dos de los cuales van a ser un poco de explicación. En primer lugar, Dios ama a su Hijo por ser su majestad y exaltación como co-creador, porque todo lo que fue hecho en el mundo era el Padre e Hijo trabajando juntos. Juan, en el libro de Juan capítulo 1, el primer versículo que yo aprendí por memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero después, llegando a seguir, dice lo siguiente. Este era en el principio con Dios, versículo 2, versículo 3. Todas las cosas por Él, el verbo o Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién está haciendo el mundo? Siempre pensamos en el Padre, pero también el Hijo estaba participando, y en verdad también en Génesis 1, versículo 1 y 2, también el Espíritu Santo. Pero resulta que vemos otros pasajes también. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Bueno, vamos a retroceder al versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Después dice que es la cabeza de la iglesia. Entonces también el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, esas son las cosas, Padre e Hijo trabajando juntos. Me imagino que en los días tempranos de Jesús en su vida terrenal, viviendo en la casa con José y su madre María, ¿cierto? Entonces José era carpintero, ¿cierto? José el carpintero era su taller, y todos los hombres judíos siempre enseñaban a los hijos desde temprano un trabajo que es el trabajo del papá. Entonces resulta que me imagino que Jesús, ya no ve a Jesús como este cuadro pintado, pelo largo y así medio así muy finito. Ese es el concepto de algunos europeos en los tiempos antiguos. No, Jesús era judío, pelo corto, y trabajaba en un taller de carpintería. No había ese serrucho eléctrico de nada así, que entonces con su mano trabajaba. Tiene que haber tenido cierta muscularidad en su vida, pero él habría sido bonito ver padre e hijo trabajando juntos. Ahora, después sabemos que Cristo dijo, a los años de 12, dijo, no sabía que es necesario estar en los negocios de mi padre, y él ya sabía que el padre de él no era José, sino Dios mismo, el Padre. Entonces, decimos aquí que Padre e Hijo trabajando juntos, el Padre, el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, y su Hijo unigénito, el Verbo. Proverbios 8:22, la sabiduría, versículo 30, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día.
Entonces no solamente Dios trabajaba con su Hijo haciendo el mundo, pero también era su delicia, era su placer, era su buen trabajo que Él estaba haciendo. Me acuerdo un día, Derek estaba todavía viviendo conmigo en el departamento y resulta que estuvimos poniendo algunas cortinas en la pieza que iba a usar y tuvimos el taladro eléctrico y todo, y mi hijo y yo trabajando juntos. Linda memoria, rico momento, padre e hijo trabajando juntos. Podría decir lo mismo con todos ellos, ¿cierto? Trabajando con mi hijo Hans, estaba armando una parrilla en la casa de él en Montana. Hay algo rico de padre e hijo que está trabajando juntos. Siempre pienso en mi niñez que no trabajé mucho con mi padre, es decir que yo creo, no, a lo mejor era un poco inútil, no sé, pero no hicimos mucho trabajo juntos. Afuera de que él hacía trabajo en el motor y me pidió que yo le pasaba la llave. Pero no, nosotros salimos en muchas otras actividades, buceamos juntos, tomamos un curso de buceo, nosotros también estaba jugando deporte juntos y otras actividades siempre hicimos juntos. Hay linda memoria que tengo con mi papá. Pero resulta que hay algo muy especial, humanamente hablando, de un padre y su hijo trabajando, haciendo actividades juntos. Cuanto más el Padre Celestial con su Hijo Celestial, es decir, Padre e Hijo juntos trabajando. Así que, en primer lugar, entendemos, Papa Giorgio, el Padre que es feliz en su Hijo, que estaban los dos trabajando juntos. Incluso, mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 5. En Juan, capítulo 5 dice, versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos se enojaron mucho porque estaba declarando que él y su Padre era como solo uno, Dios. Después él va a decir, no tengo tiempo de leer todo, pero versículo 19 dice, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Los dos son Dios, un Dios, Padre, Hijo. Y después siguiendo leyendo versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honra al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces es decir que Padre e Hijo trabajando juntos y se le da felicidad a Dios. El segundo, yo sé que no va a entender o es difícil entender, pero vamos ahora al Antiguo Testamento, el libro de Isaías 42, versículo 1. Lo que vamos a ver ahora es que la segunda cosa en que Dios está feliz en su Hijo era su humillación y crucifixión. Ese nos cuesta un poquito porque no son muchos los papás que dicen que quiero que mi hijo sea destrozado por alguien. Entonces aquí en Isaías 42, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es Dios Padre hablando de Cristo. Mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Entonces ahí está hablando de eso, de esto, y bajando ahora al versículo 8 que dice, y Jehová, este es mi nombre, y a otro no dará mi gloria, ni a mi alabanza, esculturas, etc. Y empieza a seguir hablando sobre a sí mismo. Pero encontramos que en esto tiene mi alma contentamiento, en mi Hijo, un siervo, y que no va a llamar la atención, no va a comandar un ejército, pero uno que va a establecer justicia a todo el mundo. Ahora, con esto, Filipenses capítulo 2, después vamos a volver a Isaías, pero Filipenses capítulo 2 habla de este
que trae felicidad al padre ver a su hijo, y cuando está mirando a su hijo, está mirando al hijo que ha sido maltratado. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, la humillación de Dios Hijo, para la gloria de Dios Padre. Entonces, con esto, ustedes ya saben que mi hijo mayor, ex militar, estaba en fuerzas especiales en tiempo de guerra en Afganistán, y en ese sentido no voy a decir que yo esperaba que algo malo sucediera a él, pero estaba feliz en el sentido de que él estaba dispuesto de aún poner su propia vida en peligro para el bien de su patria. Entonces, con eso también, a ver a mi hija cuando ella sacrificaba su tiempo, etcétera, para estar cuidando niños, unos gemelos de otra persona ya en Missouri, entonces poniendo sus propios intereses al lado para servir a otros. Así que los papás les gusta ver a sus hijos dispuestos a sacrificar por algo bueno, no solamente que están sentados recibiendo, sino que ellos están dando. Pero cuando volvemos a Isaías, eso es lo que voy a mencionar, a muchas personas puede ser un poco chocante, porque miren lo que está diciendo acá, en capítulo 53 de Isaías, versículo 9. Y se dispuso, hablaba de Jesús, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, o todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, conocemos Isaías 53. Ese es el gran capítulo del Antiguo Testamento que fue escrito unos 700 años antes de Cristo, antes que sucede todo. Pero mira, ese verbo, esa palabra en versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Quiso. En hebreo aquí, la palabra significa, le dio placer, era su delicia, quebrantar su hijo. Es decir, que más tarde dice que era la satisfacción, quedó satisfecho Dios Padre en ver la obra de su hijo. Y yo digo que cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de poner nuestros hijos y disfrutar su muerte, aunque fuese para el bien de otros. Seamos honestos. Ese se puede poder un poquito verlo cuando en Génesis 22, cuando Dios pidió a Abraham llevar su hijo, su único hijo, Isaac, a quien tú amas. Llévalo y hay que ofrecerle en holocausto, es decir, hay que matarlo en sacrificio. Yo sé que cuando yo tengo público enfrente de mí y estoy haciendo esto, yo digo, ¿a cuántas madres le gustaría poner su hijo en sacrificio así? Yo veo horror en las caras. No, pero mi hijo no, yo no quiero nada malo, pasa a mi hijo.
Sin embargo, dice que a Dios quiso, le dio placer a Dios entregar su Hijo, y la obediencia, Filipenses 2, la obediencia de Cristo hasta la muerte. Porque hay que entender, Cristo no es ningún mártir. Tanto que el Padre quería ofrecer al Hijo, el Hijo tanto también quería ofrecer a sí mismo. Los dos tenían la misma mente, los dos estaban en la misma página. Y no es que fue gozo a Dios ver a su Hijo maltratado, sino que fue gozo para ver a su Hijo exponerse a ser maltratado. La actitud de Cristo le dio gozo, no la actitud y lo que hizo o hicieron los soldados o los judíos. Eso no le dio gozo a él, era a su Hijo. Es el Hijo, no la circunstancia. El Hijo que le dio placer al Padre por exponerse en obediencia al Padre y por el deseo de traer muchas personas a la justicia. Entonces, con todo esto, vemos la segunda cosa que le dio gozo, y placer y felicidad al Padre por el Hijo. Uno es co-creadores, los dos son creadores. Número dos, que por la disposición de su Hijo a humillarse y obediente hasta la muerte y morir en la cruz de la forma más terrible o horrible que se puede imaginar. Y número tres, ¿para qué? En Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 1, ya leemos, pero en Hebreos capítulo 1, la tercera cosa, el cual, hablando del Hijo que es el creador de todo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, etc. Y la tercera cosa es que lo que trae gozo al Padre en ver a su Hijo es que su Hijo es exactamente la misma imagen del Padre. Es decir, que al ver a su Hijo es ver a sí mismo y ver a su grandeza, a su gloria. Ahora, ¿por qué eso nos cuesta un poquito? Porque, por ejemplo, cuando Cristo hablaba con Felipe en Juan 14, versículo 9, y dice, muéstrenos el Padre y ya basta. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Cómo puedo mostrar al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedo mostrar al Padre? Yo y el Padre uno somos, dice Juan capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Cristo es la imagen misma de sustancia, dice lo mismo en Colosenses. Entonces, la razón por qué Dios es feliz en su Hijo, porque el Hijo es el mismo, la misma imagen, la misma gloria, y todo. Y entonces, hago una pregunta, ¿por qué eso nos cuesta un poquito? ¿Cuántos de ustedes están mirándose en el espejo hoy día y cuánto a usted le dio felicidad verte en el espejo? Me imagino que algunos entran al espejo y dicen, ¡ah! ¿Cierto? Todavía no se ha penado, etc. Me acuerdo, yo estaba por un tiempo, el experimento de un tiempo, dejé crecer la barba. Entonces cada mañana yo corría al baño para ver, mira, está un poquito más, ¿cierto? Hasta que ya empezara a llegar un poco más grande y por el consenso de muchas personas yo decidí sacarlo. Pero resulta que era una distracción de demás. Ahora, pero resulta que, bueno, uno dice que, yo tengo mi teléfono, así que tomo un selfie. ¿Qué pasa? Todo el mundo anda todo el tiempo sacando selfie. Entonces, ¿qué decimos a la persona que está siempre admirando a sí mismo? ¿Qué es lo que decimos a ella? Vanidoso. Eso no es bueno, es vanidoso. Entonces resulta que, ¿por qué es vanidoso? Porque estoy mirando algo vano, estoy mirando imperfecto, estoy mirando algo me está quitando la visión de la perfección. Entonces, ¿qué es la perfección? ¿Qué es lo que es más que todo? Es Dios. Dios es perfecto. No, Dios no necesita mostrar humildad. No soy tan bonito. No puede, porque lo que requiere la atención es la perfección, la absoluta gloria. Entonces, para nosotros, mirando a nosotros es vanidad porque somos imperfectos, lejos de la gloria de Dios. Pero cuando Dios quiere mirar, Él va a mirar a sí mismo, porque Dios es la perfección. Y Dios puede gloriarse en su gloria. Y Dios puede gloriarse en su Hijo que refleja la perfección del Padre. Esa no es vanidad.
Esto es perfección. Esto es lo que trae la felicidad, es cuando enfocamos las cosas. Hay ciertas cosas que me dan un poco de pena. ¿Alguien ha visto un puesto del sol precioso? En ese momento estoy acordándome de una vez que todavía vivía en La Serena, justo con la mirada hacia el mar. Y había una noche, estaba anochezando, el sol estaba poniéndose y los colores que empezaron a salir, los rojos, púrpura, todo ese tipo de colores, naranja, así, absolutamente espectacular. Yo fui corriendo a la casa, ¡oh, venga, mire ese cielo! Pero por lo más bello que ese puesto de sol me daba pena. ¿Sabe por qué me dio pena? Porque sabía en pocos minutos ya no iba a estar, era pasadero. Uno de los lugares más favoritos en todo el mundo para mí es un lago que está en California, que está en medio de un bosque interminable de pinos, el olor precioso, el agua es tan cristalina, puede ver hace varios metros y ve que se puede tocar el fondo con la mano. No hay nada más bello para mí en este mundo. Pero también si estoy allá, normalmente lo máximo que puede estar allá es como 2 semanas, quizás algunas veces he pasado por 2 días o 1. Pero resulta que también me da como un vacío, porque sé que va a pasar, yo tengo que retirarme. Pero Dios es eterno, su belleza es absolutamente lo siempre. Entonces con esto vemos que la Trinidad, la relación de la Trinidad, el gozo en el Padre con el Hijo, el Espíritu Santo siempre trae la atención al Hijo, el Hijo siempre trae la atención al Padre, pero hay un gozo, felicidad entre la relación de ellos porque es eterno, no cambia nunca. Entonces con esto volvamos al dicho, el valor y excelencia del alma se mide por el objeto e intensidad de su amor o deseo. El objeto del amor o deseo de Dios es su perfecto Hijo, que refleja tu propia gloria, la gloria y perfección de Dios. La intensidad de este deseo es su omnipotencia, también su infinito tiempo, eternidad. Eternamente, con su omnipotencia, Él está aún gozándose en una relación de perfección entre la Trinidad para siempre. Y eso significa que el valor del alma es lo supremo, es lo incalculable, es infinito, es eterno, es inmenso, la felicidad sin medir es lo que tiene Dios. Entonces, hay una palabra que se usa en inglés y yo nunca he encontrado una traducción que es digna de la palabra en inglés. Así que ninguna hace justicia porque la palabra es awesome. Si uno va a Estados Unidos, escucha a unos cristianos, etcétera, hablar y dicen, oh, I got an awesome God, awesome. Entonces resulta que la traducción dice impresionante, asombroso, temible, pero ninguna de esas palabras se captura esa palabra awesome. La mejor que puede decir es lo siguiente, awesome. Es como cuando una persona está mirando algo y está tan afectado y dice, ¿cierto? Si ve algo así, y eso es awesome. Es decir, que es algo que trae todo, que no hay explicaciones más allá, awesome. Entonces, ese es nuestro Dios. Y Mateo 25, 23 dice, ahora, entra el gozo de tu Señor. Y para entrar en el gozo de nuestro Señor, debemos amar lo que Él ama. Así de simple. Si queremos tener el gozo del Señor, tenemos que amar lo que Él ama. Nosotros debemos tener que la excelencia de mi alma se mide por el objeto, Dios, y la intensidad de ese deseo. Así que alguien que es un dominguero, que va de la iglesia de vez en cuando, etcétera, no veo la intensidad. Mira, yo he visto algunos hinchas de fútbol, etcétera, que ellos viven por su equipo, ellos respiran, hablan, se visten, ponen la camiseta, sacrifican, van allá viajando, nada va a parar y son locos en cuanto a su expresión. Ese es para el fútbol.
y qué nosotros de Dios. Ahora, cuando hablamos de qué es el objeto del amor del ser humano, normalmente hay como 4 opciones. Número 1, materialismo. Y incluyendo el materialismo, dice en 1 Timoteo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, no estoy hablando de gente. Cualquier otra cosa hablamos es el mundo, entonces puede ser que tecnología, entretención, deporte, cualquier otra de esas cosas. Número 1 es materialismo. Número 2, yo. El objeto de mi amor soy yo. Entonces, mire todos, llegué yo, ¿cierto? Y me miro el espejo, y me enfoque en lo que yo estoy poniéndome, y todos, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, ¿ok? Número 2. Número 3, otras personas, el amor de su vida. Puede ser la esposa, el marido, puede ser amiga, amigo, puede ser familia, hijos, nietos, nietas, puede ser tu farándula, puede ser un deportista, puede ser un cantante, vale, sí, pero es el objeto de su amor, de su atención. Y número 4, Dios. Solo 4. Lo material, el mundo, yo, otros o Dios. Y yo no sé lo que me está diciendo ustedes, pastor, el objeto de mi amor es Dios. Amén. Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, dice después, guardar mis mandamientos. Es una cosa decir que amo a Dios, otra cosa demostrar que amamos a Dios. Entonces, como en esto, yo quiero ver si nosotros en verdad amamos a Dios. Es el propósito de ser feliz. Dios es feliz por amar a su Hijo que refleja a Él mismo. Le hace a Dios feliz. Y si queremos feliz en ese sentido, que queremos entrar en el gozo del Señor, Dios también debe ser el objeto de nuestro amor. ¿Cómo? Como nuestro hacedor. ¿Ama a Dios como su creador, como su hacedor? Es decir, ¿tiene gratitud por existir o dice, ojalá nunca hubiera nacido? Ojalá yo pudiera salir de este mundo. Alguien que está hablando de que no quiere estar existiendo, ¿cómo puede decir que estoy agradecido a Dios por crearme? Entonces, cuando hablamos sobre como nuestro hacedor, ¿estás satisfecho con quien eres? Amo a Dios mi creador. ¿Estás satisfecho como Dios te hizo? ¿Estás satisfecho con tu altura? ¿Estás satisfecho con la estructura de tu cuerpo? ¿O de tus ojos? ¿O de otras actividades? ¿Tu pelo, ojos, etcétera? ¿Estás contento con tu cara? ¿Con tu piel? Yo sé que la mayoría de gente que yo conozco dice, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué no? Lo alto quiere ser bajo, lo bajo quiere ser alto, lo gordo quiere ser flaco, lo flaco quiere ser más gordo. Todo quiere aumentar ciertos lugares y disminuir otros lugares, y siempre está enfocando en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y no quedan satisfechos. Yo trabajando con jóvenes, ¿cuántas veces tengo un grupo de jóvenes, un cerro dice, ¿estás contento con tu aspecto físico? No. Y la lista es larga. Entonces, pero nosotros amamos a Dios como nuestro creador. ¿Estás satisfecho con quién eres por su temperamento? Tímido, extrovertido, los 4 temperamentos, ¿cierto? Colérico, sanguíneo, flemático. ¿Te gusta quién eres? No, ojalá yo fuese como esa persona. Si estás tratando de compararte con otra persona, ojalá fuese como otro. ¿Cómo podemos decir que yo amo a Dios mi creador? Después hablamos sobre estar satisfecho con quién eres, su nacionalidad, dónde naciste, en tu estatus de la vida, de tu amistad y popularidad y todo esto. Cuando uno dice yo amo a Dios mi creador, piensa en si estoy satisfecho con lo que Él hizo conmigo. Y si no estoy satisfecho, ¿cómo puede ser que lo amo? Después, hablando de esto, número 2, como nuestro Salvador, ¿estás feliz con Cristo, tu Salvador, que te ha salvado? Si es así, entonces estás compartiendo y también compartiendo su fe con otra persona. Si están feliz, mire lo que Cristo hizo por mí. Yo quiero que todo el mundo sepa, no quiero que nadie sepa, que se va a burlar de mí. ¿Cómo puede ser que yo amo a Dios
a Cristo mi Salvador, si ni siquiera quiero hablar de Él, la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Número 3, ama a tu Dios como tu Dios soberano, el que es rey sobre las circunstancias, o siempre está quejándose, o está dispuesto de cooperar. Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Entonces, está mirando que las cosas que está en la cuarentena es para bien. Está mirando como las situaciones que están sucediendo, estos vecinos están en contra, pero está para bien. No digo que a veces no estamos muy afligidos por circunstancias, pero la verdad es que mi Dios que yo amo es soberano sobre toda la providencia de todo lo que las cosas que suceden. Entonces, queremos confiar en Él en todo. Pablo dijo, Filipenses 3:8, a fin de conocerle. Yo quiero conocerle mejor. Ese es el objeto de mi amor. Quiero conocerle más. No estoy satisfecho en esto. Yo quiero cooperar con Él. Efesios 2:10, para que nosotros hagamos buenas obras. Tito también habla de haciendo buenas obras. Según Timoteo 3:17 también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si están amando a Dios, tu Salvador, tu Creador, y también tu Dios que es el soberano, está dispuesto de estar siendo en sus manos para tocar esta vida. La religión no es lo mismo de amar a Dios, porque la religión se enfoca en reglas. Por esa razón, la mayoría de gente que viene de iglesia, que son muy estrictas, ¿sabe por qué? Porque ellos se enfocan en reglas. ¿Y sabe por qué se enfoca en reglas? Porque está enfocando en sí mismo. Nosotros debemos enfocar en nuestro Señor, en nuestra iglesia. Yo quiero que la gente venga a la iglesia y vea a Cristo, no como los hermanos que están tratando de ser como muchas veces enfocando atención. Mire, yo soy espiritual, y normalmente es bastante hipócrita. Así que la verdad es que queremos enfocar en Cristo, no en reglas. No en personas, no es cuán buenos somos, es cuán grande es Dios. Y el momento que dejemos de pensar y mirar, ¿sabe lo que pasa cuando empezamos a enfocar exclusivamente a Dios? Vamos a dejar de practicar chismes. Porque muchas personas practican chisme, ¿por qué razón? Porque no se siente bien, no está contento con Dios que lo ha hecho, entonces quiere bajar lo demás. Entonces vemos entonces que resulta que los fariseos nunca estaban felices. ¿Por qué los fariseos eran amargados, litro de vinagre por desayuno? ¿Por qué? Porque enfocaban en reglas, enfocaban en sí mismo, vanagloria, puestos, posesiones, importancia. Están gente de la iglesia que van entrando casa a casa, tratando de mover y promoverse ante de todos. Cuidado. Debemos estar enfocando en el Señor. Ahora, ya se acabó el tiempo. Felicidad sin circunstancias, sin estimulante, pastillas. En la relación primeramente con Dios, el deseo y la intensidad del objeto de tu deseo determina el valor de tu alma. ¿Quiere un alma de mucho valor? Entonces, ¿qué es el objeto? Debe ser Dios y debe ser intensamente en Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir Mateo 12 de nuevo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De quién hablaba Dios? Mateo 3:17. Ese es mi hijo en quien tengo complacencia. Lo que Dios habla es de su hijo. ¿De quién hablaba Cristo? Él hablaba de su Padre. Cada rato está hablando de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y el Espíritu Santo. ¿Quién habla del Espíritu Santo? Juan 14, 15, 16. Siempre está hablando del Hijo. No, es decir, cada uno de ellos, lo que está en medio sale de su boca, es lo que está en el corazón, que es Dios. Y ese debe ser nosotros también. El libro, yo creo que es tiempo de parar por un momento. ¿Qué es de qué hablas? Trabajo, la economía está mala. El país está mal. La pandemia está mala. Cuarentena está mala. Entonces está hablando de lo que pasó en el sur. Miren las decisiones del Congreso. Miren lo que está pasando aquí. Todo está hablando esto. ¿Y por qué no está diciendo, mira, mi Dios todavía está en su trono?
Mi Dios es grande en todo. Dios puede aún usar toda la maldad que está sucediendo y encaminarlo para su gloria. Hermanos, es tiempo de que midiendo el alma nuestra, que el enfoque es Dios. El enfoque no es en nosotros, el enfoque es en Dios. El enfoque no está en los problemas, el enfoque está en Dios. Dios es feliz porque el enfoque de Dios es Dios y su Hijo, y también en los que aman a su Hijo. Y yo debo amar a Dios, el Padre. Yo debo amar a su Hijo, su Espíritu Santo. Y también debo amar a los que aman a Dios. En el sentido de ese debe ser el objeto de mi sí. Ahora, Juan 17, versículo 24 y 26, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo está hablando de nuevo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es Juan 17. Y les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo compré una nueva aspiradora, estaba aspirando, pero no succionaba mucho porque había una parte que estaba abierto, estaba perdiendo la succión. Entonces a veces hay como fugas de aire, una manguera de la iglesia, se hagan 3 o 4 fugas, no tiene fuerza. También es tiempo de cerrar las fugas de nuestra vida e enfocarnos en el Padre, el Hijo, su Espíritu Santo. Es tiempo de que el objeto y deseo mío es Dios y lo amo intensamente, porque ese va a determinar el valor de mi alma y mi felicidad también. Gracias, Señor.